Producciones Mapén presenta Glosa con J.M. Hidalgo. De nuevo con ustedes para pasar revista a lo acontecido durante esta semana a nivel nacional e internacional. Haremos una breve reseña del sepelio de quien fuera la primera mujer en ocupar el hoy desaparecido e innecesariamente el despacho de la primera dama de la República, doña Rosa Gómez de Mejía. Un vistazo a las diferentes declaraciones de políticos de la oposición frente a la realidad que se vive en el país y sobre todo la actitud del partido de gobierno, el cual parece que entrará en un momento de cierto ruido interno tras la decisión de realizar la selección de las autoridades del partido en una convención de delegados, algo a lo que Guido Gómez Mazara está rabiosamente opuesto y quien actuará en contra de dicha medida. Nuestra preocupación por lo que está ocurriendo en la frontera con la detención de la construcción de la verja fronteriza sin que se sepan las razones. El asalto a un militar guardia fronterizo despojándolo de su arma de reglamento. Si es un caso aislado, deja mucho que pensar. Y si forma parte de un plan, mucho más peligroso. ¿Alguna relación con las armas de guerra decomisadas en el puerto de Jaina? Para cerrar, un resumen de la guerra entre Rusia y Ucrania al cumplirse el primer mes de enfrentamientos con considerables pérdidas humanas, sobre todo civiles ucranianos, y de la destrucción de miles de edificaciones entre oficinas públicas, aeropuertos y apartamentos residenciales. Esto es Glosa. En los últimos días, la protagonización de ciertos políticos en los medios de comunicación ha sido relevante por sus diferentes declaraciones públicas. Tenemos el caso de Charlie Mariotti, secretario del PLD, Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, Margarita Cedeño, ex primera dama y vicepresidente de la República, Abel Martínez, por otro lado, alcalde de Santiago, estos dos últimos aspirantes a la candidatura presidencial por el PLD, el caso de Rafael Paz, quien fuera candidato a la senaduría por el Distrito Nacional en el Partido de la Liberación Dominicana, y la férrea posición de Guido Gómez Mazara para que la convención del PRM sea abierta a todos sus miembros. El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Moderno decidió la ratificación de la metodología de convención de delegados para escoger a sus nuevas autoridades, según informó Deligne Ascensión, presidente de la Comisión de Elecciones Internas y secretario de organización del partido oficialista. A primera instancia, es una derrota a las pretensiones de Guido Gómez Mazara. Él está aspirando a la presidencia del partido, quien siempre ha defendido que las autoridades del PRD de ayer, como las del PRM de hoy, se realizara abiertamente con la participación de todos los miembros. Esta propuesta, que fue presentada por el diputado Eugenio Cedeño, solo logró 8 sufragios de más de 500 delegados presentes. A casi 3 meses de la convención, ya la cosa se le pone en negativo para Guido y sus aspiraciones a lo interno dentro del Partido Revolucionario Moderno. Independientemente, el líder político manifestó que actuará en contra de la convención por delegados. Aunque el método de convención por delegados está contemplado y es válido y es legítimo en el partido, en un video enviado desde el municipio de Vicente Noble, donde se encontraba al momento de la plenaria PRMista que tomó la decisión, Mazara dijo que afortunadamente se cuenta con herramientas jurídicas para actuar en consecuencia y así lo haré. Gracias por su presencia masiva aquí. El que más se parece a ustedes soy yo. El que viene de abajo como ustedes soy yo.
El que tiene siempre la vehemencia para defender los intereses de los de abajo soy yo. Usted lo explicaba, por mi origen, por mi tradición, pero por mis convicciones. Y por el convencimiento de que esta nueva casa que nos acogió hace 7 años es la continuidad de una vieja casa, donde alguien la distorsionó y le demostramos a la sociedad que la razón la teníamos nosotros porque fuimos capaces de desplazar todo lo que estaba allá para acá. Pero nos fuimos de allá porque no había democracia. Nos fuimos de allá porque no respetaban las reglas de la competencia. Nos fuimos de allá porque le daban oportunidad a un grupito. Y por eso nos indignamos y construimos esta alternativa que con la gracia de Dios llegó al poder. ¿Qué nos hace? Si nos fuimos del viejo partido porque no había democracia, aquí tenemos que demostrar que somos capaces de mantener la democracia. Bien. Los partidos políticos no pueden ser entrampados ni atrapados por grupos económicos. Ahí, Peña Gómez, lúcido como siempre, provocó el voto universal, directo y secreto. Y el compañero Luis ganó una convención interna mediante el voto universal, directo y secreto. Y la actual dirección del partido, encabezada por José Ignacio, ganó con el voto universal, directo y secreto. ¡Ah! Ahora no quieren. ¿Ustedes saben por qué no quieren? Porque saben que todos ustedes lo están esperando en la bajadita. Yo voy a dar hasta la última cuota de sacrificio que tenga que dar para impedir que una élite partidaria imponga e imposibilite que los pobres, los jodidos, los de abajo, los humildes voten en los procesos de convención. Esto no se puede permitir. Afirmar que Guido perdería con este método de delegados no es correcto y sería una aventura advertir algo de esta categoría en estos momentos. Lo que sí deja un mal gusto en su persona, pero sobre todo dará su dolorcito de cabeza o por lo menos la molestia del clavito en el zapato ante las acciones legales que tome el aspirante de la masa PRMista. Todos sabemos del abismo existente entre la cúpula del PRM, hoy funcionarios del gobierno, y Guido Gómez Mazara y la base, quienes han manifestado descontentos por no inclusión en el proyecto de gobierno que realiza el presidente Luis Abinader. Será muy difícil para Guido enfrentar una convención de delegados cuando sus contrincantes representan, uno, a Hipólito Mejía y otro, a Luis Abinader. Tan solo desde el punto de vista de la logística es difícil vencer al presidente de la República. Pero reiteramos que Guido, gane o no gane la convención, hay un trayecto de 3 meses que creará un ruido en el PRM y a su gobierno. No creemos que se llegue a la división, sí al enfrentamiento y como consecuencia un desánimo o un bajar la guardia en el tiempo que resta para la convención y el proceso electoral para el 2024. Aquí la posición del presidente Luis Abinader en favor de uno o de otro no dejará buen sabor. Solo lo podría subsanar con una buena estrategia interna que pueda complacer las aspiraciones de todos ellos, y eso no sabemos cómo lo logrará. Por otro lado, los PLDistas han activado sus principales figuras en abierto ataque a la gestión del presente gobierno. Su secretario general, nuestro amigo Charlie Mariotti, ha manifestado que el gobierno ha contratado a una serie de bocinas, algo que nos suena familiar, esas bocinas para desacreditar el PLD y distraer a la población con variados temas irrelevantes y así hacer olvidar, primero, la carestía de los productos básicos de la canasta dominicana y todo el revuelo que ha ocurrido en los últimos meses. Igual discurso lo tiene la doctora Margarita Cedeño.
cuando le preguntaron sobre el caso de David Ortiz y las nuevas informaciones que incriminan a César Peralta, César, el abusador, como el responsable intelectual del atentado del asesinato de David Ortiz por una supuesta falta de respeto a este último. La aspirante a la candidatura presidencial por el PLD señala que esto no es más que una manera de distraer la atención. Primero, frente a la inflación que se vive actualmente y sobre todo se refiere al gran fraude que se ha descubierto con la tarjeta Supérate, que ronda los más de 400 millones de pesos en menos de un mes, lo cual ella responsabiliza al gobierno, primero por falta de controles, por falta de supervisión y también de la improvisación del gobierno. Defendió la tarjeta Solidaridad porque nunca presentó hechos de esa magnitud y descarta que el gobierno afirme que este fue un fraude al sistema financiero y no al gobierno. Tiene que ver con un descuido de las autoridades, falta de controles, falta de supervisión. Es parte de la improvisación también que lleva el gobierno y eso debió de haberse frenado muchísimo antes. Siempre habrán personas traviesas, pero de ahí a que lleguen a más de 400 millones el fraude que ha sido presentado por las informaciones que hemos visto en la prensa, es totalmente inaudito. La tarjeta de Solidaridad durante 8 años no tuvo ningún escándalo y tenía el mismo nivel de seguridad. Y al contrario, ahora, porque cada vez más se van mejorando los niveles de seguridad en las tarjetas. Y creo además que resulta ser muy peligroso el que se diga que son los bancos o las entidades financieras que han tenido algún tipo de debilidad. Hasta ahora, ni Charlie Mariotti, ni Margarita Cedeño, ni ningún otro aspirante presidencial, ni alto dirigente del PLD se han referido a la divergencia entre lo investigado por el Ministerio Público, encabezado por Jean Alain Rodríguez, y lo publicado por The Boston Globe, fruto de unas investigaciones privadas ordenadas por el propio David Ortiz. Cuando se les refiere sobre César el abusador como protegido por el gobierno del PLD, expresó que habría que preguntar y aprovecha para lanzarle su piedrecita al gobierno cuando dijo que habría que preguntarse si no pertenece a la misma red de Miguel Arturo López Florencio, alias Miki López, esposo de la diputada del Partido Revolucionario Moderno, Rosa Amalia Pilarte, familia esta que ha sido relacionada con la persona del presidente y que está en un escándalo de entre narco y lavado, etcétera, etcétera, etcétera. El PLD tiene un solo tema frente al presente gobierno y es el de demostrar, según ellos, la incapacidad, la falta de control por los tantos casos de denuncias y renuncias de funcionarios que son señalados por indelicadezas, como diría el doctor Joaquín Balaguer, en el ejercicio de sus funciones públicas. Usted está viendo Glosa con J.M. Hidalgo. Falleció la noche del pasado lunes quien fuera la esposa del expresidente Hipólito Mejía a la edad de 82 años, doña Rosa Gómez de Mejía. Familiares, amigos, representantes de sectores públicos y privados, así como los distintos partidos, dejaron a un lado sus diferencias políticas para dar las condolencias a su familia. Desde antes de que se expusiera el cuerpo a las 2 de la tarde en la funeraria Jardín Memorial, comenzaron a llegar funcionarios y legisladores actuales y pasados, así como familiares, allegados y compañeros de su Partido Revolucionario Moderno. Entre los que acudieron
a dar el pésame estuvo el expresidente Danilo Medina, quien definió a doña Rosa con simples palabras como una mujer sencilla, humana y solidaria, destacando que la ex primera dama fue un ejemplo. Es una muerte muy lamentable. Yo estoy aquí en condición de amigo de la familia. ¿Cuáles cualidades puede destacar de doña Rosa, presidente? Muy humana, una mujer sencilla y humana y solidaria, una gran mujer. ¿Qué legado deja doña Rosa a la sociedad dominicana? Bueno, su vida y su servicio. Dentro de las cualidades que destacaron diversas personalidades que asistieron al funeral, señalaron que era una mujer encantadora, accesible, sencilla, humilde, sin pretensiones en su calidad de primera dama de un país. Se destacó que fue un ejemplo de entrega, humildad, de sencillez y de servicio, y que tuvo una gran cosecha que fue su gran familia. El presidente de la República se hizo presente a la casa de Hipólito Mejía, solidarizándose con el dolor que siente toda la familia. Así también el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, quien dijo que el dolor de la familia Mejía es el dolor de todos y que la mejor obra de doña Rosa es su familia, a la que el funcionario definió como una muestra permanente de unidad. Por la funeraria también pasaron Milagros Ortiz Bosch, los ministros de la presidencia, Lisandro Macarrulla, David Collado, de Turismo, Roberto Álvarez, de Relaciones Exteriores, así como también Daniel Rivera, de Salud Pública, Orlando Jorge Mera, de Medio Ambiente, Jesús Vázquez, de Interior y Policía, de Ligna Ascensión, de Obras Públicas, empresarios y legisladores, también los empresarios Manuel Corripio, presidente de Editora Listín Diario y del Grupo Corripio, Pedro Brache y César Dargán, presidente y vicepresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP, respectivamente. También expresó sus condolencias el expresidente Leonel Fernández, líder del partido Fuerza del Pueblo, quien primero utilizó las redes sociales, el Twitter, y más luego una carta, una correspondencia, y después se apersonó a la vivienda del exmandatario. Bien, a título personal y en representación de nuestro partido La Fuerza del Pueblo, acompañado de nuestros compañeros senadores Dionis Sánchez, Franklin Rodríguez, de Natanael Concepción, el compañero coordinador político de nuestro partido, Radamés Jiménez, hemos venido a testimoniarle nuestro respeto y nuestras condolencias al expresidente Hipólito Mejía con motivo del fallecimiento de su esposa, una dama distinguida, apreciada, valorada, querida por todo el pueblo dominicano y que recibió en su despedida una gran manifestación de apoyo y de amor. Así, presidente, que para nosotros, en medio de su tristeza, de su dolor, hemos venido a acompañarle en este momento decisivo de su vida, porque sé del impacto emocional que le genera. Pero queríamos que usted supiera que desde La Fuerza del Pueblo y a título personal cada uno de nosotros, siente hacia usted y hacia su familia consideración, respeto y afecto. Bueno, ya habíamos visto su Twitter y me alegró mucho leer, y mis hijos y mis nietos habían leído lo que usted nos había enviado, y cuando el senador de mi provincia, San Cristóbal, dijo esta mañana que usted lo digo, encantado de la vida. Yo soy de lo que creo y debemos practicar y aprender que la democracia necesita diálogo, necesita respeto, y en momentos como estos yo se lo agradezco de todo corazón. Mi mujer nunca le gustó la política, no me apoyaba, pero no era muy dada a estar en el medio político, pero siempre tuvo respeto por toda nuestra gente. Y eso, sin lugar a dudas, en un país donde la gente pelea y discute todos los días, ella no se prestaba a eso. Al igual que de mis 4 hijos, 3 tampoco participan. Solamente participa Carolina, y de los nietos parece ser que solamente hay uno. Yo espero que aparezca otro, porque tampoco no es tan bueno que sea uno solo. Pero realmente nosotros estamos en esto, venimos de
de una casualidad del destino. Yo siempre dije que yo venía de mis afectos y cariños con el presidente Guzmán y nunca lo he negado. Hicimos al mismo tiempo una amistad estrecha con el doctor Peña Gómez y siempre nos mantuvimos en esto. Nunca aspiré a esto, pero bueno, se me pegó. De todos modos, este es el momento más difícil de nuestro caso, porque mi esposa era una matriarca. Ella mantenía una relación de todos los sábados con sus hijos y sus nietos durante años, y eso va a ser quizás una parte más difícil, porque ella practicó eso y convivía con todos sus hijos y sus nietos. Y eso es un mensaje que nosotros apreciamos. Y por eso yo agradezco su visita y agradezco a sus compañeros de partido y amigos también, y amigos míos, muchos de ellos, y otros que yo lo criticaba, pero también lo quiero, porque hay que tener sus pendejos para uno atacarlo. Así que siempre, de todos modos, yo agradezco la prensa, ha sido muy solidaria con doña Rosa, muy solidaria. Y yo lo agradezco de todo corazón. Fernando, ¿alguna anécdota con doña Rosa que usted haya tenido y que quiera compartir, que haya tenido usted con ella? Bueno, sí, en muchas ocasiones logramos saludarnos, ¿no?, en eventos públicos, y por supuesto siempre una persona muy sobria, una persona de mucho respeto, que indudablemente llamaba la atención por esas cualidades personales que exhibía. Doña Rosa, como lo sabe el presidente Mejía, era una persona muy discreta, de muy bajo perfil. En eso se parecía mucho a doña Yolanda, personas que no estaban frente a las cámaras, que estaban siempre por detrás, pero que en sus momentos de despedida a ambas el pueblo demostró ese afecto, ese cariño que siente por la mujer dominicana. Esa forma de poder simbolizar lo que significa y dignifica la mujer dominicana. Lo vimos siempre en doña Rosa, ¿verdad? Y por eso siempre, desde la distancia, pero siempre con mucho afecto, con mucho cariño y con mucho respeto. Yo quiero hacer una anécdota de la madre de Omar, que era su ex esposa. Cuando yo llego al gobierno, los políticos siempre quieren sustituir a todo el mundo. Entonces la primera que sustituyen era tu esposa en esa época todavía. Y yo dije al gobernador, no, esa muchacha es prima mía porque ella es Domínguez. Pero a los 2 días llega la cancelación de una hermana de ella de Jarabacoa. Y yo digo, esa es prima mía también, por consiguiente no le pueden topar. Entonces los tigres me decían, pero acá todo el mundo es familia tuya, son Domínguez todos. Sí. Pero son de las cosas que uno le pasó en esta política. Pero hay muchas anécdotas, no lugar a duda. Yo tenía mucho respeto con tu madre y tu padre. Sí. Yo recuerdo una vez ella me llamó, que estaba muy preocupada por lo que se decía. Entonces yo le dije a Rodríguez del Orbe, bueno, vamos para la casa del presidente para que la gente vea que no estamos en eso. Sí. Pero tú me dices quién era que estaba detrás de eso, digo yo, habrá que cuidarlo porque la verdad que... Pero de todos modos no pasó nada, gracias a Dios, estamos vivos. Y lo más importante, yo estoy más activo en mis actividades, perdón la redundancia, estoy metido en Jarabacoa con mis proyectos ecoturísticos, sigo en mis cuestiones favoritas que son la fruta y los vegetales y la agricultura. En San Cristóbal tenemos ahí un lugar y la verdad que yo disfruto eso, porque esa es donde yo vengo y donde yo estoy convencido de la importancia que tiene la producción y estos campos nuevos, estas nuevas tecnologías de frutas y hortalizas, en las que yo estoy muy convencido y en mis actividades la complemento. Fundamentalmente, la complemento no, le dedico 90% de mi tiempo. Además, un porcentaje a mi familia, que yo soy de los que creo en la familia todavía. La verdad que parecía más un encuentro entre viejos amigos que una visita de recogimiento. Muy bien por ambos y por el respeto mostrado. El expresidente Hipólito Mejía volvió a agradecer la solidaridad que ha recibido de todos los sectores de la sociedad y las personas que han ido a externarle sus condolencias por el fallecimiento de su esposa, doña Rosa Gómez de Mejía. Doña Rosa, su fallecimiento se produjo tras sufrir un infarto fulminante en la noche del lunes, luego de participar en un acto en el Museo Trampolín. Rosa Altagracia Eulogia Gómez Arias de Mejía fue, señores, la primera de las
primeras damas de la República Dominicana. Desde su creación, cuando se hizo el despacho de la primera dama, por decreto presidencial el 10 de septiembre del 2000 hasta el 16 de agosto del 2004. Nació 11 de marzo de 1940 en Gurabo, Santiago de los Caballeros. El matrimonio de ella con Hipólito fue de 58 años, procreando a Carolina, a Felipe, a Ramón Hipólito y a Lisa Gómez Mejía. Paz a los restos de doña Rosa Gómez de Mejía. Usted está viendo Glosa con J.M. Hidalgo. Nos preocupa lo que ha estado sucediendo en la zona fronteriza con Haití, desde Pedernales, pasando por Elías Piña hasta Dajabón. Las noticias son las siguientes. El presidente Luis Abinader, en su discurso del pasado 27 de febrero, reiteraba la información, porque ya lo había dado, sobre la construcción del muro, que no es más que una simple verja perimetral, que junto a modernos equipos de tecnología avanzada estaría protegiendo nuestro territorio del paso de ciudadanos ilegales. Pero resulta que, de acuerdo a publicaciones y reportes de la prensa, en Dajabón apenas se han medido unos cuantos metros después del discurso. Debemos estar claros que ya se han construido unos kilómetros de verja con anterioridad al 27 de febrero. De acuerdo al reporte del periódico Listín Diario, el único trabajo que se ha realizado en el muro fronterizo, cuyo primer palazo encabezó el presidente Luis Abinader el 20 de febrero pasado en el sector Nanguito del barrio El Abanico, en la orilla del río Masacre, que separa al distrito de Guanamité o Juana Méndez en Haití y Dajabón, consiste nada más en una medición de terrenos que desde el lunes realizan topógrafos. Continúa diciendo la reseña del periódico que en el recorrido por el área se pudo apreciar que solo existe un pequeño trayecto de embarillado, el mismo que se encontraba cuando Abinader presidió el acto. Los reporteros observaron que en el terreno donde comenzará la obra, que tendrá una inversión de 1.750 millones de pesos, hay estacionado un tractor tipo bulldog, como se dice popularmente. Vecinos del lugar manifestaron que ese aparato llegó días antes del acto donde se anunció la verja fronteriza y que no ha sido movido del lugar donde lo estacionaron, según continúa diciendo el propio artículo del periódico Listín Diario. Mientras, la vicepresidente Raquel Peña cree que se está trabajando y textualmente manifestó que realmente no creo que esté parada, eso se ha dicho en la prensa, pero habría que hablar realmente con los contratistas porque esa obra se licitó y se asignó, entonces se supone que deben estar trabajando, comentó la vicepresidente al ser abordada por el periodista en la capital. Por otra parte, hace unos días, nacionales haitianos hirieron y desarmaron a gente del CESFRON en Elías Piña. Señores, hace menos de 3 meses ocurrió un hecho casi similar en la zona fronteriza, donde nacionales haitianos despojaron de sus armas de reglamento a 2 agentes del CESFRON. Este último hecho ocurrió cuando los militares se encontraban de servicio en el lugar conocido como el Callejón de Lulú, ubicado en la sección Carrizal del municipio Comendador, junto a otro compañero. Los haitianos lograron despojarlo de un fusil M16 y darse a la fuga al vecino país, según una nota preliminar. Algo curioso es que estas noticias se mantienen muy discretas. Analicemos que en menos de 4 meses, 2 hechos similares han acontecido sin que se tenga una información acabada y certera por parte de las autoridades. Bien pueden ser hechos aislados,
pero bien pueden ser parte de una trama. Quizás no contra nosotros, pero sí para fraguarse cualquier otra acción criminal en territorio haitiano. Y pensamos esto porque el decomiso por parte de las autoridades dominicanas de armas de guerra en el puerto de Jaina también nos llama la atención. No creemos que sean para ser utilizadas en nuestro país, ya que vivimos un estado democrático, con relativa tranquilidad política, envidiada por otras naciones. Tampoco creemos que sean para asaltos delincuenciales en el país. Lo que sí podemos es relacionar todo esto con el vecino país de Haití. Su inestabilidad y la desesperación de su gente nos hacen pensar que el hecho del muro fronterizo está detenido en su construcción junto con el desarme de los agentes del CESFRON y este contrabando de armas podrían tener todos estos hechos algún tipo de relación. Primero, ¿por qué se detiene o se aplaza la construcción de la verja fronteriza? ¿No llegan los recursos? Quizás existen contradicciones con las autoridades haitianas o de un sector importante tanto de aquí como de allá. ¿Por qué no hay mayores informaciones de nuestras autoridades que no nos dejen especular sobre ciertas componendas? Mientras más se tarda la construcción de la frágil verja, más oportunidades tienen los delincuentes y criminales de poder hacer fechorías. Y cuando hablamos de fechorías, no tan solo nos referimos a robo o delincuencia común, o de tratas de blancas, o contrabando de alimentos o productos comerciales, sino de actos contra el gobierno del vecino país, es decir, con la realización de actos terroristas. Desarmar a militares supuestamente entrenados para cuidar la frontera dominico-haitiana es tan absurdo como tonto o ingenuo. Consideramos que quienes están comprometidos con estos hechos tienen el propósito de actuar en zonas rurales o en pueblos de poco desarrollo urbanístico. Este no es más que un panorama haitiano cualquiera. Por ejemplo, veamos lo decomisado en Jaina. Un cañón para escopeta, 2 adaptadores para pistolas, 3 estuches de armas largas, 3 armazones para rifles, 3 miras telescópicas, una linterna tipo militar, un chaleco multiuso, un equipo para limpieza de arma de fuego, un machete y un cuchillo de caza. Además, 24.394 unidades de municiones de diferentes calibres, 68 cargadores, 12 rollos de cable para equipos de demolición, 7 detonadores electrónicos y 1 manual. Instrumentos claves, por lo cual nosotros estamos haciendo este comentario. Primero, miras telescópicas. Eso es para actuar a distancia. Cañones para escopetas, también para actuar a distancia. Linterna militar, actuación nocturna o en zonas no muy bien iluminadas. Equipo de limpieza de armas, esto es muy claro, eso es porque eso no va a un recinto oficial, a un recinto militar, eso es para poder limpiar las armas en el terreno. Y lo más sencillo son las armas blancas. Oigan esto, lo más sencillo son las armas blancas. Cuchillo y machete. Si bien es cierto que forma parte del equipo de armas para un combatiente, hay que recordar que los haitianos tienen un arte especial en el uso del machete por encima de cualquier otro ciudadano o militar de un país de la región. Si analizamos estos instrumentos y armas, solo nos queda concluir en un ataque tipo guerrilla, es decir, en zonas rurales o semiurbanas. En Haití hay ciudades, o mejor dicho, pueblos con estas condiciones.
pero también nuestra frontera tiene esas condiciones. En el caso de nuestra frontera, dos objetivos podrían ser los principales. La invasión, cosa que la vemos muy remota, o crear por ahora, o crear un paso abierto para el contrabando o la conspiración en Haití utilizando nuestro país como puente. Si esto obedece a casos aislados sin ninguna relación entre sí, nos preocupa por la falta de seguridad de los propios militares que enfrentan un ataque de mayor para enfrentar un ataque de mayor magnitud, sumado a que la frontera carece del muro prometido. Quizás piensen que somos extremistas o que tenemos algún delirio, pero piénselo usted, y de seguro que hasta otras razones podrá encontrar y al mismo tiempo relacionar el desarme de un guardia fronterizo, el contrabando de armas y la detención del muro o verja fronterizo. Un escenario perfecto para una desestabilización sociopolítica perturbadora en ambas naciones. Ojalá nos equivoquemos, ojalá. Usted está viendo Glosa con J.M. Hidalgo. Estamos a un mes de la invasión rusa a Ucrania. Las cosas no han salido como Putin pensaba. La resistencia ucraniana ha sido más estratégica que poderosa, tal como señalamos en programas anteriores. La guerra no es solo poder armamentista. La inteligencia, las estrategias y el buen uso de los recursos, en este caso de su potencial armamentista, puede hacer la diferencia comparada a la de David y Goliat. Si a esto consideramos la moral de su gente, quienes han preferido, una buena parte de ellos, enfrentar la invasión y defender su soberanía, ha sorprendido a los rusos, y además de que ciudadanos de otros países y ciudadanos ucranianos residentes en otras partes del mundo han decidido llegar a defender a Ucrania. Sumemos a esto la unión de Occidente contra la invasión, en la mayoría de los casos tomando medidas restrictivas contra Rusia y de cierta ayuda militar, pero sin comprometer a sus países. A pesar de las limitadas informaciones sobre esta guerra con respecto a las bajas de uno u otro bando, es innegable que Ucrania ha dado golpes contundentes e inesperados a la avanzada rusa. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho que la OTAN responderá a un potencial uso de armas químicas en Ucrania y que la naturaleza de la respuesta dependerá de la naturaleza de su uso. Hace días atrás, el presidente estadounidense había declarado a Putin como un criminal de guerra, a lo que el grupo de los 7, el G7, que reúne a las grandes potencias occidentales y a Japón, ha prometido colaborar para investigar sobre posibles crímenes de guerra en Ucrania tras la invasión. Estados Unidos ha anunciado una nueva lista de sanciones contra Rusia que incluyen a 328 diputados del Parlamento ruso y también a 48 empresas del sector de defensa. La OTAN, el G7 y el Consejo Europeo se reúnen para tomar nuevas medidas frente a Rusia y a su líder, Vladimir Putin, tras un mes de guerra. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el resto de los principales dirigentes mundiales, como el británico Boris Johnson, el turco Recep Tayyip y el francés Emmanuel Macron, se han reunido en la sede de la alianza. La alianza reforzará la capacidad de Ucrania para defenderse de potenciales ataques biológicos, químicos y nucleares. Enviaremos sistemas de detención, asistencia médica y sanitaria y equipamiento de descontaminación, según se ha afirmado. Cuando nos enteramos sobre la deficiencia en la logística rusa
sobre los tanques rusos que se quedaban sin combustible, como también que las raciones militares llegaban vencidas o eran insuficientes, y también material y municiones muy antiguos, nos recordamos de Sun Tzu y el arte de la guerra. A sabiendas que las informaciones que nos llegan de este lado del mundo sobre la invasión rusa a Ucrania, no deja de ser cierto el coraje con que han enfrentado el pueblo ucraniano esta intervención rusa. Es natural que ambos bandos tengan bajas considerables, pero siempre se pensó que Ucrania sería vencida rápidamente, lo que no ha sido así. Llevan un mes invadiendo Ucrania. Las fotografías y videos que hemos podido ver muestran que Rusia ha perdido más de 1.200 vehículos de combate desde que se inició la guerra, mientras que se considera que Ucrania ha perdido 270 vehículos y al menos 64 carros de combate. Esos datos solo los avalan por fotografías y videos que se han podido obtener. Esto supone que la cantidad de bajas es mucho mayor. Claramente se tienen datos concretos de tanques E-64, T-72, E-80 y T-90, así como otros modelos que no fueron posibles identificar. Oigan eso, modelos que no fueron posibles identificar, que son modelos muy antiguos. También se dieron a conocer blindados de combate MTLB, vehículos de combates de infantería y transporte blindados de personas como BTR, MDM, entre otros. Además se encuentran entre el material ruso media docena de vehículos 4x4 de origen italiano. Estas fotografías se publican por parte de Ucrania, por lo cual es natural que muestren más imágenes de las pérdidas del enemigo que de las suyas propias. Ya lo dijimos anteriormente, ¿no? La lucha por el estratégico puerto de Mariupol se intensificó luego de que Ucrania rechazó una oferta rusa para desalojar a sus tropas de la sitiada ciudad. Los bombardeos rusos continuaron contra el puerto y otras ciudades ucranianas. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que unos 400 civiles estaban refugiados en una escuela de artes de Mariupol cuando fue impactada por una bomba rusa. Ha pasado un mes y la guerra continúa con miles de muertos en ambos bandos y muchos de ellos civiles ucranianos. La cantidad de refugiados se acerca a los 4 millones. Más de 10 millones de personas han abandonado sus hogares y el diálogo sordos continúa a la hora de detener los combates. 4 semanas de enfrentamientos han desencadenado una crisis humanitaria sin precedentes en la historia de este país. Actualmente, la ciudad de Mariupol es la más atacada. Está en una situación terrible. Se informa que hay más de 1.500 edificios destruidos sin posibilidad de poder llevar alimentos y agua a las personas que están allí. Viendo las imágenes satelitales, Mariupol está prácticamente borrada del mapa en la región de Donetsk. Luego de recibir ataques por tierra, ahora está siendo atacada por mar. Aquí vemos imágenes del aeropuerto difundidas por las autoridades rusas. Hay más de 100.000 personas atrapadas allí. La Organización de los Derechos Humanos ha descrito la situación como un infierno helado, plagado de cadáveres y de edificios destruidos. Otra ciudad que ha sido fuertemente atacada con bombardeos es Kharkov, la segunda más grande, con un ataque diario y más de 800 edificios de apartamentos dañados o destruidos.
La gente ucraniana está muriendo y el número de fallecidos va cada día en aumento. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha hecho un llamado a las naciones para que se cierre el espacio aéreo, lo que considera es lo más importante en estos momentos. Con esto dejarían de recibir los misiles bombas que a diario caen sobre sus cabezas en muchas ciudades. A todo esto, el propio Kremlin ha distribuido imágenes de misiles sofisticados supuestamente de precisión desde posiciones muy lejanas a sus objetivos. Sin embargo, las imágenes muestran una destrucción generalizada por todo el país. Insisten en decir que solo lo utilizan para la destrucción de estructuras militares en Ucrania. Señores, es un misil hipersónico que alcanza objetivos a 2.000 kilómetros de distancia y viaja a 10 veces la velocidad del sonido, más de 12.000 kilómetros por hora, lo que los hace indetectables para la defensa antiaérea. Señores, a un mes del inicio de la invasión de Rusia a Ucrania, no se vislumbra un final claro para esta guerra. Zelensky ha pedido hablar personalmente con Putin sobre la situación, pero el Kremlin ha dado respuesta negativa. Aquí nos despedimos, no sin antes recordarle que nuestro programa Glosa se transmite los domingos a las 10 de la mañana y se retransmite los martes a las 7 de la noche por AME Canal 47. Puede también verlo en YouTube por nuestro canal JM Hidalgo. Hasta la próxima semana. Producciones Mapei presentó Glosa con JM Hidalgo.